Bien, bueno, así como hablábamos al principio de la transmisión en vivo, cuando comenzamos la actividad de este seminario decíamos que la virtualidad se nos presentaba como una herramienta para sortear esta situación en tiempos de pandemia. Bueno, nos ha jugado una mala pasada. Esta transmisión se vio interrumpida, por supuesto por cuestiones ajenas a nosotros, pero bueno, encontramos esta alternativa para poder tener acceso a los contenidos que estaban previstos para la clase de hoy. Lamentamos mucho esta interrupción porque además, había una gran cantidad de personas asistiendo a este encuentro virtual. De todas formas, y como siempre hacemos, vamos a rescatar el aspecto positivo de estas situaciones que nos permitió ver un poco los comentarios, cómo venía la clase. Nos llena de alegría a mí y a mis compañeras saber que desde distintos puntos del país había personas conectadas, intercambiando, planteando situaciones en relación a la bibliografía también, bueno, que son cosas que vamos a ir también facilitando. Bueno, somos nuevitas en esto, así que pedimos un poquito de paciencia. Me interesa retomar, vamos a hacer una breve síntesis de lo que habíamos trabajado al inicio de la clase en vivo. Nosotros habíamos planteado un poco el punto de partida teórico del abordaje de esta cuestión, de estas problemáticas que tienen relación con la construcción que implica el género. Habíamos partido de la psicología social como base para la lectura de estas cuestiones y cómo la psicología social plantea, analiza y estudia la relación entre la estructura social y la subjetividad. Es decir, cómo este marco más abarcativo, que es el contexto social, económico, político determinado, va a moldear mi constitución subjetiva, es decir, va a ser determinante en el proceso de configuración del mundo interno, de la subjetividad. Hablábamos también de la importancia fundamental, del lugar imprescindible para esa constitución subjetiva que tienen los vínculos que vamos estableciendo con los otros. En principio planteábamos la teoría de los ámbitos, planteando que además de este primer ámbito, que es el denominado psicosocial, en donde ubicamos ahí la subjetividad, los procesos de configuración del mundo interno, está incluido dentro de un ámbito más abarcativo, que es el ámbito sociodinámico, ese ámbito en donde ubicamos a los grupos. Cuando nosotros hablamos de grupos podemos hablar de diferentes instancias grupales. En principio, este primer grupo que tiene que ver con el grupo familiar, con estos vínculos que son del orden de los primarios, ¿no? Que van a ser determinantes en nuestra vida. Pero después hablamos de los grupos donde vamos transitando a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. El ámbito siguiente, el ámbito institucional, que hablábamos de, cómo atraviesa y determina nuestras formas de concebir el mundo, nuestra forma de posicionarnos frente a la realidad concreta, todo este cuerpo normativo, este marco que incluye a la moralidad, a los valores, a la legalidad, y cómo además este ámbito podía ser transformado en tanto nosotros nos ubicamos como sujetos protagonistas de nuestra propia historia. Y por último, el ámbito comunitario, este ámbito en donde se interrelacionan también las instituciones. Nosotros, para hacer una lectura de cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, partimos de que hay un medio social, que hay un contexto que va a estar determinado de acuerdo al momento histórico, ¿no? Y que eso tiene un lugar decisivo en nuestra configuración.
Por eso también hablábamos en vivo de este criterio de entender los procesos, de entender la relación entre los ámbitos, de entender la relación entre el mundo interno y el mundo externo desde la dialéctica. Es decir, que entre cada uno de estos ámbitos va a haber una relación de mutua determinación y transformación. Ese es un criterio que para nosotros es central, porque podemos entender la realidad en función de múltiples contradicciones, ¿no? Y de qué elementos de esa contradicción predominan en un momento y cuáles predominan en un momento diferente. Este criterio, además, a nosotros nos permite posicionarnos y asumir un criterio de salud. En el en vivo decíamos, cuando hablábamos de la perspectiva de género, que justamente esta perspectiva lo que indica es que hay determinados atributos que se adjudican a hombres, a mujeres y a identidades que no responden al patrón binario, que hay determinados atributos que van a ser determinantes a la hora de que establecen ciertas desigualdades y que esas desigualdades en realidad lo que nos dan a ver es que son en favor de los varones. Bien, entonces, hacíamos un repaso de esta cuestión y de cómo a lo largo de la historia también los saberes científicos colaboraron para reforzar justamente estas cuestiones. El saber médico, el saber psiquiátrico, planteando en principio una idea de corrección, digámoslo así, entre comillas, de aquello que se desviaba de una norma. Justamente esa norma es la que nosotros vamos a poner en cuestión. Es decir, esa norma que nosotros nominamos como heteropatriarcal, que indica en principio un lugar desigual y que indica una inequidad entre varones y mujeres. Partiendo de ese criterio, y entendiendo que nosotros vamos a hacer un trabajo desde la perspectiva de género, es que nos proponemos analizar, interrogar, poner en cuestión justamente la asignación de estos atributos. Entendemos, para repasarlo también, que el género es una construcción social que de acuerdo al momento histórico va a determinar o va a asumir que determinados rasgos me ubica en una categoría o en un género en particular. Así que la invitación que hacíamos al principio de la clase justamente tiene que ver con poder desnaturalizar algo que se nos presenta como obvio, como evidente o como naturalizado. Esa es la intención principal de la propuesta de este trabajo, de la propuesta de la psicología social, que justamente nos ayuda a tener una mirada y una lectura crítica de nuestra realidad. Cuando nosotros decimos una lectura crítica, justamente planteamos la posibilidad de que en tanto podemos comprender por qué las cosas se nos presentan como se nos presentan, es que podemos transformar eso que refuerza, por ejemplo, las desigualdades. Yo les decía cómo el saber científico ha colaborado en sostener determinadas ideas, en sostener una concepción también, reproducir una concepción de salud. Nosotros consideramos que el concepto y el criterio de salud que uno maneje va a ser clave a la hora de entender todos los comportamientos humanos, pero sobre todo nos va a permitir hacer una comprensión de lo que tiene que ver con la identidad de género, ¿no? La propuesta de pensar a la salud como una adaptación activa, la salud como la posibilidad que tenemos como sujetos de reconocer cuáles son las necesidades que nos atraviesan, la posibilidad de que a partir de ese reconocimiento podamos transformar nuestro entorno, ¿no? Esa es la concepción y ese es el criterio de salud que nosotros invitamos
a conocer, a investigar y a profundizar. Un criterio de salud que además nos ubica como sujetos protagonistas de nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para pensar la salud la tenemos que pensar también como una construcción, que se va a dar a partir de múltiples procesos de aprendizaje, de comunicación con el otro y también de procesos de creatividad, ¿no? Es un criterio que rompe con una estructura, sobre todo quienes venimos desde el campo de la salud, es una invitación a pensarnos distintos, a pensar justamente nuestras intervenciones de un lugar muy diferente. Cuando yo entiendo que ese sujeto que padece, que le pasan cosas, es quien debe ser el protagonista de cambiar su historia y su realidad, ahí yo pienso las intervenciones de una manera muy diferente, absolutamente diferente. Habíamos llegado a hacer una introducción al concepto y al criterio de sujeto, reforzando un poco lo que veníamos desarrollando hasta recién. El sujeto es considerado como un ser social, como un ser de necesidades, y que estas necesidades solo se satisfacen socialmente, es decir, en relación con los otros. No hay sujeto si no hay otro, y en esos vínculos que establecemos con las figuras que nos rodean, con el mundo externo, vamos configurando lo que hablábamos antes y nominábamos como nuestro mundo interno, ¿no? Este mundo interno como un sistema de representaciones, integrado por todos los personajes que hacen a mi vida, a mi contexto, a los ámbitos donde yo transito, pero un sistema que está pensado como abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero que mi mundo interno es un sistema abierto, entiendo que es susceptible de ser modificado. Es decir, a lo largo de la vida uno puede tener distintos tipos de vínculos posibilitadores, vínculos obstaculizadores, o sea, marcados por experiencias que son del orden frustrante o bien del orden gratificante, pero que a lo largo de la vida yo puedo ir teniendo nuevas experiencias que van a ir modificando mi interioridad. Eso es un poco, creo yo, lo maravilloso que ofrece esta teoría y que nos permite además pensar aquello que nos pasa, a las mujeres, digo, este tema que nos convoca a este encuentro, nos permite entenderlo y permite pensar que es posible de ser modificado. Volviendo a lo que trabajábamos con anterioridad, nosotras al pensar esto de cómo se va configurando la identidad de género en particular, y partiendo de esta base que es cómo es determinante en esa configuración lo social, nosotros tenemos que hacer un recorrido de nuestra propia historia, en realidad, para entender por qué estamos ubicadas donde estamos ubicadas, ¿no? Y sobre todo para desnaturalizar algo que nos presenta como normativo, que es que existiría una relación lineal entre la identidad de género, entre el sexo biológico y la orientación del deseo, ¿no? Eso que nosotros elegimos, a ese otro que elegimos para amar, ese otro que elegimos para encontrar y desarrollar y poner en juego nuestra sexualidad. Bueno, lo que venimos a plantear es que entre una cosa y otra no hay una relación lineal, no hay una relación natural, sino que esto se fue configurando a lo largo de la historia y culturalmente se nos presenta de una manera determinada. Hay un texto que invitábamos a tomar y a retrabajar, que es Historia de la Sociedad Humana. Ustedes la pueden encontrar en PDF, está en internet.
y es un texto que nos ha permitido justamente un poco desarrollar este criterio en los distintos ámbitos, en la escuela de enfermería, una herramienta muy práctica para entender cómo fueron sucediéndose distintos modos a lo largo de la historia que fueron moldeando justamente nuestros roles, nuestra subjetividad. A lo largo de la historia de la sociedad humana se han producido distintos momentos y se han desarrollado distintos modos de producción económica. Y si ustedes se acuerdan, lo habíamos charlado en un principio, justamente partir de la dialéctica materialista implica entender que todo el campo simbólico, imaginario, está determinado por una base material. Entonces, historia de la sociedad humana lo que nos invita es a justamente hacer un recorrido por los distintos modos de producción, o sea, esta base material concreta y cómo en el desarrollo y en el cambio de un modo a otro han ido cambiando los lugares, las formas de conformación de organización familiar, han ido cambiando los roles en cuanto a hombres, a mujeres. En este libro lo que plantea y lo que nosotros tomamos es justamente que estos modos de producción económica fueron en un principio el que se denomina comunismo primitivo, que ese sistema se va transformando y que conduce a uno nuevo, más conocido por nosotros, que es el esclavismo, que a posteriori, por el desgaste de ese modo, se da lugar al feudalismo, algo que ya nosotros aprendemos en la escuela, y que por último llegamos a un modo nuevo, a un nuevo sistema, que es el actual, que es el sistema económico, que es el sistema productivo que conocemos como capitalista. A ver, ¿qué planteamos nosotros? Después vamos a llegar al meollo, al núcleo de este seminario, que es entender los roles y las identidades, ¿no? Y cómo esto repercute es lo que vamos a pasar a analizar. Nosotros tenemos que pensar que a lo largo de la historia, y partiendo de la base que en el comunismo primitivo se desarrollaban tareas de manera equitativa, distribuidas justamente por la capacidad, por la aptitud, por la edad, y que eso que se producía era distribuido de manera equitativa de acuerdo a la necesidad. Ustedes piensen qué diferente a nuestra actualidad. A ver, el comunismo primitivo es un modo en donde justamente los bienes que se producen son elaborados para el bien común. Como decía antes, producidos de acuerdo a la capacidad y distribuidos de acuerdo a la necesidad. Entonces, hombres y mujeres tienen un rol en principio basado en la igualdad. El modo de organización familiar es un modo de organización poligámico, es decir, que no estaban establecidas como en la actualidad desde la monogamia, reducida a la posibilidad de estar con otro, únicamente con otro u otra, sino que implicaba, además de la posibilidad de que los vínculos amorosos y sexuales eran múltiples, sino que tenía una implicancia en la relación filiatoria, es decir, los hijos se van configurando en una relación filiatoria materna. Ahora bien, a lo largo de la historia todo esto va cambiando. Ahora, ¿a partir de qué va cambiando? Va cambiando a partir de un pasaje que se da entre el modo de producción colectiva, ¿no?
sea, en donde la propiedad de los bienes es colectivo, a un modo de propiedad privada. Cuando se produce un excedente en aquel momento, este excedente en principio es capitalizado por un sector. Hay una división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, es decir, se va a ir dividiendo los grupos, las clases, los sectores entre quienes planifican y elaboran las ideas y la proyección del trabajo y por otro lado quienes ejecutan manualmente la producción, ¿no? Esa base material, ese cambio va a tener implicancias en las formas de subjetivarnos. Entonces, hay una cuestión clave cuando nos encontramos con este planteo de la propiedad privada, que tiene una repercusión central en las formas de vincularnos, en las formas de vincularse entre los hombres, las mujeres, los sujetos. Se instala algo que hoy tenemos muy cercano, que es lo que ponemos en discusión, un sistema de ideas que sostiene un modo de relación patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Así como hay hombres que son propietarios de los bienes, son propietarios de la producción, va a haber y eso establece una relación de desigualdad y promueve la inequidad, va a comenzar a existir una preponderancia del hombre por sobre la mujer. Porque cuando este pasaje de un modo a otro se da, el rol de la mujer se reduce a las tareas no sociales, sino a las tareas de puertas para adentro, ¿no? A las tareas que tienen que ver con la producción dentro del núcleo familiar, pensemos que ya estamos hablando de relaciones monogámicas, y por otro lado, a las tareas de cuidado y de protección de los hijos. Cuando esta propiedad privada se instala, ¿quién hereda? ¿Quién la hereda? ¿Cómo es el pasaje? Bueno, ahí aparece la necesidad de estos vínculos monogámicos, en donde la relación filiatoria de los hijos va a pasar a ser por vía paterna, para que estos hijos puedan ser los que hereden esta propiedad privada. Y ahí vemos cómo se va concatenando esto, la base material, la producción y la forma de determinados vínculos y la internalización de cómo deben ser o cómo deberían ser esos vínculos. Invito a que puedan acercarse a este material, es muy sencillo, es muy práctico, lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y la verdad que es muy interesante. Entonces nosotros ahí empezamos a encontrar rasgos que se adjudican socialmente al rol de las mujeres, a esta configuración de lo femenino, ¿no? Lo femenino como portador de toda una cuestión relacionada con el cuidado, con la protección del otro, con la nutrición, que si nos ponemos a pensar es esto que nosotros nos encontramos cotidianamente, ¿no? Que ahora está en tensión, por eso creo que de hecho este seminario tiene, digamos, la convocatoria que ha tenido, porque justamente hay algo en esta contradicción que empieza a tensarse y que nos abre la posibilidad de cuestionarnos lo que está establecido, ¿no? A ver, justamente entre lo masculino y lo femenino vamos a encontrar ciertos atributos que eso lo encontramos en una reproducción constante en nuestro medio social que insiste en ubicarnos cumpliendo determinados mandatos que son mandatos sociales y hegemónicos, ¿no? Entonces, insisto, lo femenino vinculado a la protección, al cuidado del otro, y por otro lado lo masculino
caracterizado por una cuestión de autoridad, de decisión, un lugar de poder, y un lugar de poder por sobre las mujeres, sobre todo. Y esto es lo que nos va a permitir entender de dónde viene esta desigualdad y desde dónde se refuerzan estos modelos sociales, estos mandatos patriarcales que nos conducen a situaciones tan terribles como las que conocemos a diario en el vínculo entre hombres y mujeres. Invito a que puedan hacer esta lectura porque es muy interesante para poner en cuestión eso que nos rodea y que nos atraviesa. Yo vuelvo a esta cuestión de cómo los sistemas, los modos de producción han sido determinantes para reforzar estos estereotipos, estos mandatos, porque además a nosotras las mujeres se nos ha dado un lugar que está absolutamente ligado a la reproducción. Y en esto que nosotros hemos aprendido en la escuela, en la formación académica, esto que se denominó Estado moderno, encontramos distintas campañas pronatales, modos de implementar un refuerzo de este estereotipo que indica a la mujer en el rol reproductivo. Campañas pronatalistas que han tenido que ver con promover el matrimonio, con promover la vida familiar, incluso con llegar a condenar en algún momento el celibato. Hay un texto que me parece muy interesante para recuperar, que es un texto de Sabrina Yáñez. El título es de la Casa de Brujas en Europa, a los mandatos eugenésicos en la Argentina. Es un trabajo muy interesante que me parece absolutamente pertinente para el tema que estamos abordando, porque hace un análisis de cómo se ha producido una persecución a las mujeres a lo largo de la historia que han puesto en cuestión justamente esta funcionalidad reproductiva que se nos adjudica. Lo que plantea Yáñez, y me parece que lo podemos retomar, es que más allá de lo que se intenta ubicar como un fanatismo religioso, las políticas de Estado han estado direccionadas a justamente censurar e incluso castigar y controlar todo aquello que invitaba a correrse de esta norma establecida, ¿no? Entonces plantea, ¿quiénes eran las mujeres que fueron perseguidas, que fueron castigadas? Justamente han sido las mujeres que ejercieron libremente su sexualidad, mujeres que han intentado organizarse, y acá se nos presenta la figura del aquelarre, y mujeres que además han sido portadoras de un saber propio que tiene que ver con la salud. Muchas veces hemos escuchado nombrar a las comadronas. Esta figura es una figura que ha sido altamente perseguida, sancionada, castigada, y ha habido un intento, por supuesto, por borrar y de alguna manera quitarle o restarle el saber que portaban. Porque, a ver qué pasa, la comadrona no solo se ocupaba y tenía conocimientos sobre los procesos de salud, sino que tenía conocimientos al servicio de otras mujeres en relación a la gestación, en relación al parto y en relación también a la prevención de embarazos que no eran pensados, elegidos, ¿no? Y a la interrupción de los embarazos. Entonces, acá aparece también un sistema de ideas que
se va conformando en relación a un sistema económico y que tiene como objetivo reproducirlos y sostenerlo, ¿no? Y el saber médico viene a ser una herramienta en este sistema, un saber médico que corre a la figura de la comadrona, y ese lugar es ocupado por el médico. De hecho, sabemos que las mujeres no podíamos ingresar a la carrera de medicina, y en este desarrollo científico, bueno, también se instala una práctica que tiende al control del cuerpo de las mujeres. El saber médico en este intento de control va a medicalizar, por ejemplo, el proceso de gestación y del parto, ubicando a la mujer en un lugar pasivo, poniendo atención a la gestación y al nacimiento y no tanto al cuerpo y a los procesos de las mujeres. Por eso me parece que es sumamente interesante este trabajo, porque nos ayuda a un poco entender más en profundidad bueno, cuán importante es para este sistema económico, cuán importante es este sistema de ideas heteropatriarcal, un sistema de ideas que ubica a las mujeres, insisto y repito, en este rol de reproducción, y que, a ver, haciendo este recorrido de alguna manera nos permite analizar un tema que ha estado vigente, que ha puesto en tensión a distintos sectores de nuestra sociedad, que es el tema de la legalización del aborto. Cuando nosotros llegamos a esta instancia y producto del proceso de cientos de miles de mujeres en el mundo, en nuestro país en particular, que vienen a decir nosotras tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo, lo que vienen justamente a plantear es este rol que se nos ha adjudicado y que tiene una importancia tan grande para mantener este sistema tal cual como está. Nos metemos en el núcleo, en la matriz del sistema capitalista y, por supuesto, del sistema de ideas que lo sostiene. Entonces, cuando trabajábamos en esta cuestión y cuando ponemos en discusión la legalización del aborto, en principio tenemos que ser sumamente pacientes porque justamente con todo este recorrido lo que podemos entender es que es una ardua tarea desandar todas estas cuestiones que culturalmente nosotras traemos y heredamos. Pero acá lo central y la resistencia que genera, por ejemplo, esta cuestión del aborto es no tanto en relación a la práctica abortiva en sí misma, sino en relación a la posibilidad de que las mujeres conquistemos el derecho a abortar, ¿no? Nos corre esta posibilidad hacia un lugar activo, hacia un lugar de autonomía y de capacidad de decidir sobre nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que desde ahí, entendemos que desde ahí se instalan resistencias tan fuertes y hasta diría muchas veces tan violentas. Me gusta siempre plantear esta frase hermosa que conocemos, que es ladrillo a ladrillo con ardiente paciencia. Bueno, de esa manera es que nosotros tenemos que poder poner en discusión estos mandatos, dónde, cómo, en nuestro núcleo familiar, en nuestras relaciones por fuera de nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en las instituciones donde transitamos. Esa es la forma, las organizaciones sociales, pero entendiendo que nos metemos con un tema que es un tema pilar para este sistema económico. Entonces, de ahí, sabiendo que va a ser resistido, ¿no? Hay trabajos como el de Sabrina Yáñez que me parece que es sumamente necesario recuperar, tomar,
como otro que es un texto de Luis Bonino. Estos dos trabajos los tomo y los pusimos en consideración dentro del seminario porque justamente nos permite conocer estos rasgos a los que se les adjudica a lo femenino y a lo masculino, ¿no? La feminidad, repito, ligada a la protección, a la nutrición, al cuidado, y la masculinidad ligada a los lugares de poder, a la autoridad, a la omnipotencia, a la negación de la vulnerabilidad, bueno, también a la distancia con todo lo que tenga que ver con lo afectivo. Y este texto de Luis Bonino es muy interesante porque justamente habla, así como venimos hablando de este modelo que se reproduce culturalmente en relación a la femineidad, habla de un modelo social de masculinidad que es tradicional y que es hegemónico, ¿no? Y que justamente reproduce estos atributos que mencionaba recién y que promueve determinados estilos de vida, dice Bonino, en los varones, ¿no? Estilos de vida que incluso también son poco saludables para la vida de los varones, es decir, que los expone a situaciones de riesgo. En el trabajo hay un dato muy interesante y significativo. Él habla de los factores de la mortalidad masculina a través de un trabajo de investigación que hace. Y en el quinto lugar, después de distintas patologías que tienen que ver con patologías coronarias, con cáncer y demás, en el quinto lugar aparecen un tipo de accidente que son accidentes, y a mí me llama mucho la atención esto, accidentes de tráfico, accidentes por ahogamiento, y hace un análisis en relación a esto que me parece bueno poder compartir, que es justamente ligado a esta cuestión de la omnipotencia, es decir, los varones también son puestos en riesgo en función de estos atributos hegemónicos. Por supuesto que, así como lo aclarábamos al principio de la clase, estos mandatos sociales que son tan nocivos para la vida de los sujetos, que cuando están planteados de una manera rígida y estereotipada, siempre ubica a las mujeres, nos ubica a las mujeres en un lugar de desventaja en relación al varón. Nosotros hablamos, y me parece pertinente nombrar este trabajo en relación a las masculinidades, pero por supuesto el lugar de las mujeres es sumamente más complejo que el de los varones. Por eso nos encontramos cotidianamente con distintos tipos y escenas y acontecimientos de violencia hacia las mujeres, violencia institucional, violencia psicológica, violencia física, y el femicidio como justamente la máxima expresión. Nos hemos encontrado a lo largo de este año con femicidios diariamente, con un aumento de la violencia en este periodo de pandemia, y entonces la situación de riesgo y de vulnerabilidad en este sentido para las mujeres es sumamente superior, por supuesto, al de los varones, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que poder transformar. Son dos trabajos muy interesantes que me parece que los tenemos que tomar. Hemos agregado en el trabajito que tiene incluida la consigna y la propuesta de trabajo esta bibliografía, como también distintos links que ustedes van a encontrar con publicidades que dan cuenta de cómo socialmente se refuerzan estos estereotipos, y no solo de cómo se refuerzan, sino que lo promueven, que lo producen, y el impacto que eso tiene en nuestra subjetividad. Entonces, publicidades que indican lo esperable y lo atribuido a la identidad femenina y a la identidad masculina. Después, por otro lado, hay un link de un video que da cuenta de una experiencia de un joven trans
que no solo nos permite pensar en estas identidades que se denomina hoy como disidentes, sino también que permite poner en cuestión qué tipo de masculinidades y qué tipo de femineidad nosotros podemos empezar a construir. En base, por supuesto, a desandar esto que se nos presenta como establecido y como mandato social. La invitación es a que puedan ver una película, lo decíamos en el vivo, El último verano de Boyita, que habla y que sintetiza un poco esto que hemos hoy desarrollado, que tiene que ver con la constitución subjetiva, esto que tiene que ver con la identidad de género, con esta relación no lineal en relación al cuerpo, en relación al sexo biológico y a la elección amorosa. Esta película es muy interesante, esperamos que la puedan ver, compartir y que la consigna, que es una consigna muy sencilla, pueda ser la herramienta para que nosotras podamos tomar emergentes que surjan de allí para poder terminar de construir y de integrarlo en el armado de la próxima clase que nos va a encontrar en el mes de julio. Bueno, dicho esto, vamos a dar por finalizada esta primera clase que, bueno, nos encuentra de esta manera con una instancia que es virtual, que nos acerca más allá de los inconvenientes técnicos, pero nos encuentra y nos acerca a quienes estamos en este camino de intentar transformar nuestra realidad y de hacerla un poco más equitativa y más justa. Así que bueno, abrazo a cada una de las personas que está del otro lado, que se interesó por este seminario. Es un aprendizaje, como dije al principio, que queremos hacer colectivamente y esperemos que, bueno, estas iniciativas se puedan replicar en el tiempo y que podamos trabajar juntas. Así que un abrazo inmenso y nos estamos viendo en el mes de julio.